Hola, ¿qué tal? Dudé bastante si hablar más o menos en profundidad con respecto a ChatGPT o a DALL-E o a, bueno, todas estas series de aplicaciones de eh, inteligencia artificial, como se le está diciendo, que están muy de moda, haciendo furor ahora porque no sabía si realmente tenía algo que aportar al respecto, porque decir se ha dicho de todo, tanto de lo bueno, de lo malo. Ya hay cursos, en capacitaciones, talleres y para aplicar ChatGPT en casi cualquier cosa de la existencia. Entonces no sabía si realmente podía llegar a decir algo que sea relativamente relevante o interesante que no se haya dicho ya. Pero si hay algo que estuve pensando que con respecto a estas cuestiones, a ChatGPT, a la inteligencia artificial en este sentido, porque en realidad el concepto de inteligencia artificial es mucho más amplio, pero bueno, ahora se está utilizando específicamente para estas aplicaciones, este software, y que no será específicamente sobre ChatGPT, pero sí sobre cuestiones que están alrededor o incluso previas que a mí sí me preocupan. Y empezaría haciéndome la siguiente pregunta, ¿no? Y es ¿qué nos asombra? ¿Qué nos asombra? ¿Qué nos sorprende? Porque creo que esa es una pregunta filosófica o sociológica o ética, si se quiere, con respecto a estas cuestiones. O antropológica, no sé cómo le quieran decir. Eh, lo que más me llama la atención es esto, es preguntarnos qué nos asombra con respecto a esto, a ChatGPT, o mejor dicho, qué nos está asombrando y qué no nos está asombrando en este momento con respecto a la informática en general, ¿no? Este, hay un texto introductorio que se suele utilizar mucho en filosofía, en secundaria, yo lo utilizaba en secundaria, se suele utilizar también en algunos cursos de introducción en universidad, que es un textito muy sencillo de Karl Jaspers, en el que propone diferentes orígenes psicológicos de la filosofía, y uno de ellos es el asombro, ¿no? Que la filosofía nace del asombro. Y en ese texto bastante introductorio, sencillo, dice justamente, menciona ejemplos como de Platón o Aristóteles, ¿no? Que se asombraban mirando el espacio, los astros, las estrellas, que se quedaban fascinados, ¿no? Con eso. Bueno, yo casi no conozco a nadie, a menos que sea astrónomo, que mira al cielo y se quede fascinado, mucho menos jóvenes, adolescentes, que son quizás muchas de las personas que están fascinadas con esta aplicación, aunque obviamente esto ha creado una fascinación en todas las edades. Eh, pero no he visto mucha fascinación hacia los astros como podría estar en Aristóteles o en Platón, pero sí hay una fascinación terrible con respecto a esto, a lo que puede hacer esta aplicación, a lo que puede hacer no solo ChatGPT, que tiene más que ver con cuestiones de texto, ¿no? No deja de ser en cierta forma un chatbot bastante complejo, pero también pensemos en DAL-E o en un montón de otras que son para crear imágenes, ¿no? Y así, bueno, se hicieron virales las fotos, estas imágenes falsas creadas con estas aplicaciones del Papa bailando, o el Papa chapándose a una chica, qué sé yo, cosas así. Y nosotros estamos fascinados, los seres humanos, ¿no? A nivel social, digo, no yo individualmente, qué sé yo, pero a nivel social sí es como que estamos fascinados, anonadados, obnubilados con estas cosas, con estas posibilidades, con la posibilidad de preguntarle a ChatGPT cuál es el mejor equipo de fútbol de Argentina y a ver qué me responde, la posibilidad de generar una imagen del Papa perreando en un boliche, etcétera, etcétera. Con eso estamos fascinados y es realmente lo que al parecer está creando más fascinación
en lo que respecta a la informática en los últimos tiempos, ¿no? Eh, en los últimos tiempos, yo estoy haciendo esto en junio del 2023, todavía no ha cumplido ni siquiera un año en ChatGPT. Ahora bien, yo pienso, por ejemplo, hace bastantes años ya que escribo y he dado clases o charlas o comento en un asado, como sea, eh, todos los peligros de la falta de privacidad que hay con la informática actual, con el internet actual, con las aplicaciones, especialmente con el software privativo, como todos y cada uno de los datos que vamos, mejor dicho, todo y cada una de las cosas que hacemos quedan registradas en forma de datos por las aplicaciones, por el software, cómo se ha destruido por completo la privacidad. Y eso muy rara vez ha causado sorpresa o asombro. De hecho, prácticamente todos sabemos esto. Y aunque se lo puedan no saber de manera técnica, todos lo intuyen que se está registrando de manera constante todo lo que hacemos, incluso a nivel audio con los celulares, todo lo que escribimos, todas nuestras búsquedas, todo por donde caminamos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente todos sabemos de una manera u otra que, que la privacidad y la intimidad está desapareciendo, se está destruyendo. Sin embargo, a nadie le asombra. No veo a nadie asombrado. Ahora, con un software que puede escribirme una canción por mí, o al que le puedo preguntar, este, cuál es el mejor equipo de Argentina, o que me puede crear una imagen del Papa bailando, o que me puede crear, una canción de John Lennon cantada por la Mona Jiménez. Con eso estamos asombradísimos. Y no es que y lo que quiero criticar acá o cuestionar es que nos asombre eso. Efectivamente es curioso, llama mucho la atención. Pero lo que sí me parece a mí peligroso es el enorme asombro que estamos teniendo con esto. Que estamos realmente fascinados, obnubilados, estupefactos con estas cuestiones, ¿no? Que esto realmente nos vuelve locos, nos pone estupefactos, no tanto otras cosas como la falta de privacidad, eso para nada, pero estas cosas sí, estamos totalmente asombrados, obnubilados, casi ciegos de la fascinación que tenemos ante esto. Y a mí lo que me parece peligroso de esto es que cuando realmente estamos tan sorprendidos, tan fascinados, tan estupefactos, obnubilados, es que podemos dejar de ser críticos. Ahí dejamos de tener un pensamiento crítico. Y ahí todos los peligros posibles de ChatGPT o de cualquier tecnología informática, ahí es cuando se pueden hacer realidad. Porque no estamos siendo críticos. Es como cuando en la famosa etapa del enamoramiento. En el enamoramiento, creo que es lo que estamos pasando ahora con estas inteligencias artificiales, una etapa de enamoramiento a nivel social. Eh, Uno ve maravillosa a esa persona, siempre la sigue viendo maravillosa, pero la ve perfecta, como si no tuviera ningún error, como si no tuviera ningún defecto, la endiosa a esa persona. Con el tiempo, empieza a ver defectos, cosas que no te gustan tanto, etcétera, etcétera, y ahí viene el amor verdadero cuando incluso con esos defectos amás a esa persona, quieres seguir con esa persona, armar un proyecto de vida, pero ya sabiendo esos defectos y
planteando lo que haya que modificar, trabajando al respecto, etcétera, etcétera. Ese ya es otro tema, pero con una ciencia, con una cierta conciencia crítica ya. Ahora, cuando estamos en una etapa de fascinación total, no vemos los defectos. Y cuando no ves ningún defecto, ningún peligro, ningún error, es ahí cuando esa relación se puede volver tóxica. Y haciendo este paralelismo, que no es un paralelismo, creo que hay relaciones en esto también, me parece que es lo que estamos pasando con estas tecnologías informáticas. Entonces, no se trata tanto de que me ponga a hablar de cuáles son los peligros de ChatGPT, ¿no? Que si que la prueba de Turing, que si realmente llegarán a la singularidad estas inteligencias artificiales, si van a rebelarse contra nosotros, si en realidad no, si son súper útiles, sirven para tal cosa, tal otra, bla 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 bla. Lo que yo digo es previo a esto, sea cuales sean los peligros, sea cuales sean los peligros, mientras sigamos en esta fascinación, en este asombro desmedido, en este enamoramiento ciego, sea cual sea el peligro, se puede hacer realidad o se va a hacer realidad porque no hay un pensamiento crítico. En cambio, cuando hay un pensamiento crítico, no importa los peligros porque nos vamos a dar cuenta. Bueno, no es que no importa, obvio que sí importa, pero nos vamos a dar cuenta de los peligros porque estamos teniendo un pensamiento crítico y vamos a saber frenarlos, detenerlos, modificarlos, detectar cuando ya se está pasando o cuando ya se está pudiendo hacer realidad ese peligro. Si tenemos pensamiento crítico lo podemos notar. Ahora si estamos extremadamente asombrados y estupefactos y nubilados y enamorados, no nos vamos a dar cuenta de esos peligros, que es lo que creo yo lo que está pasando ahora, y por lo tanto esos peligros se van a hacer realidad, seas cuales sean. Por eso es que yo siempre hablo que creo que lo que hay que hacer es lograr una tecnocrítica. Justamente estoy diciendo que para no estar así de ciegos del enamoramiento y fascinación hay que ser críticos. Y con respecto a este ámbito específico, a eso a mí me gusta llamarlo tecnocrítica. Un autor muy conocido, llamado Foucault, Michel Foucault, francés, justamente decía que la crítica es criticar no en el sentido cotidiano, que nosotros en el sentido cotidiano lo usamos crítica como detectar las cosas malas, ¿no? Alguien que te critica, alguien que te dice todos tus defectos. No necesariamente es eso. La crítica, según este filósofo francés, es detectar los límites de algo. Y hacer una tecnocrítica entonces sería detectar cuáles son los límites o cuáles queremos que sean los límites o cuáles deberían ser los límites de ciertas tecnologías informáticas en específico. Y creo yo que eso es lo que hay que llevar a cabo porque creo que está habiendo a nivel social quizás una falta de, de crítica, ¿no? Pero lo que a mí sí también me parece que es importante agregar siempre es que eh, ciertas cuestiones sociopolíticas obvias, ¿no? O casualidad, lo que nos sorprende y lo que no nos sorprende es totalmente funcional a los intereses económicos de estas empresas informáticas, de estas startups, ¿no? Este, no nos sorprende para nada, no nos asombra ni fascina para nada que se esté perdiendo la privacidad y no nos sorprende ni fascina para nada, mejor dicho, y estamos muertos de fascinación y súper asombrados con las potencias de esta tecnología informática. Y eso es totalmente funcional a las necesidades de la industria informática. Que no nos importe perder nuestra privacidad y que estemos como locos utilizando estas aplicaciones, sea para lo que sea. Y si es para huevadas, mejor todavía, porque se crea más información, se utiliza más, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Hablaba la otra vez con mi querido amigo y colega, el profesor Ale Peralta, de estas cuestiones, y él también agregaba que con esta fascinación o dentro de esta fascinación hay una subestimación, ¿no?
si lo vemos como un software divertido nada más, y lo usamos como algo divertido nada más, porque subestimamos sus potencias, en este caso potencias perjudiciales, es cuando se está dando todo este proceso de falta de pensamiento crítico. No quiero que esto se entienda como una tecnofobia porque amo las tecnologías informáticas y creo que este, estas aplicaciones pueden ser realmente muy útiles y beneficiosas. Pero también sé que pueden tener grandísimos peligros y que si no tenemos una capacidad crítica, esos peligros se van a hacer realidad y todo lo bueno que puedan tener estas tecnologías informáticas, todas las diferentes vertientes buenas que puedan tener estas aplicaciones van a quedar atrás porque por falta de crítica se van a terminar haciendo y ganando todos los aspectos malos o derivaciones malas o vertientes malas de estas cuestiones, de estas tecnologías informáticas. Y después, ya para terminar, algo quizás más antropológico, si se quiere, eh, que a mí sí, pero todavía no sé bien cómo profundizarlo, pero sí lo quiero ir planteando. Hay siempre una discusión con una nueva tecnología, que esto se trata de la filosofía de la tecnología desde hace mucho y se viene trabajando y se viene pensando cada vez que aparece algo nuevo así es justamente el peligro de que se pierdan ciertos trabajos, ¿no? Cuando sale una nueva tecnología, que sean reemplazados. Y obviamente algunos quizás más humanistas o que, qué sé yo, vean, o más tecnofóbicos, que en toda tecnología vean un peligro de por sí, claro, o les horroriza cualquier tecnología que reemplace al ser humano. En filosofía de la tecnología hay toda una rama, acá en Argentina Pablo Rodríguez, ya a nivel histórico en Francia tenemos a Gilbert Simondon, han planteado justamente que el reemplazo de ciertas actividades, que la tecnología reemplace ciertas actividades humanas, no necesariamente ha traído malas consecuencias, sino al contrario, nos facilitaron la vida en muchos sentidos. Este, recuerdo mucho, siempre doy el ejemplo de la gran Beatriz Busaniche, una investigadora y activista argentina, es la presidenta de la Fundación Vía Libre, una mujer a la que yo admiro mucho, Beatriz Busaniche. Suele dar el ejemplo de que, bueno, al principio cuando las heladeras todavía no eran eléctricas, existía el hielero, ¿no? El que vendía el hielo, porque las heladeras vos le tenías que poner un bloque enorme de hielo adentro para que funcionen. Obviamente cuando se volvieron eléctricas, las enchufaban y empezaban a generar frío por sí solas, el hielero se empezó a quedar sin trabajo y no hay mucha gente lamentándose por el hielero, ¿no? Eh, y pienso yo, bueno, tampoco es un pensamiento original, pero hay un montón de actividades súper mecánicas que las tecnologías fueron reemplazando, que antes las hacía el ser humano, y es muy útil, es muy bueno, porque ese movimiento, trabajo mecánico, constante y automático, al final termina alienando a los seres humanos y convirtiéndolos en más en máquinas que las mismas máquinas, como esa famosa escena de tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Ahora bien, con estas aplicaciones está apareciendo otro tipo de reemplazo que a mí sí me hace un poco más de ruido, porque estas tecnologías sirven y son utilizadas mucho para justamente reemplazar y agilizar cuestiones mecánicas. Lo utilizan, conozco muchos programadores que los utilizan
para ciertos códigos, cierto tipo de codificación, etcétera, etcétera, que ya es mecánico, ya lo saben qué hacer, le ahorra un montonazo de tiempo, ¿no? Pero gran parte de las personas lo están utilizando para actividades artísticas, para crear canciones, para crear imágenes. Y eso a mí me hace un poquito más de ruido. Porque creo que si hay algo importante para el ser humano, eso es el arte. Es más, no quiero que suene metafísico o algo así, pero yo lo llevaría al arte al nivel de lo sagrado. No en un sentido místico, sino en el sentido de que si hay algo que nos ha protegido a nivel humanidad, en un sentido psíquico, espiritual, como lo quieran decir, es el arte. Pero no me refiero solo al arte en el sentido que lo utilizamos ahora, como una pintura, una canción, etcétera, sino la capacidad creativa. Y esto lo dice otro filósofo famosísimo, que es Nietzsche. Estoy haciendo una mezcolanza bastante importante de pensadores y pensadoras, pero bueno, lo importante acá son las ideas, no tanto el pensador y la tradición de la que viene, ¿no? Eh, y ese pensador, justamente en un texto llamado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, plantea justamente que si hay algo que caracteriza al ser humano, es que es un ser artísticamente creador. Y la capacidad artística no está solo en la pintura o en la música, etcétera, etcétera, sino también en el lenguaje. El lenguaje es una creación, la mitología es una creación, la religión es una creación, la ciencia es una creación, la tecnología es una creación. ¿Y por qué? Porque es nuestra forma de protegernos o de sentirnos seguros en el mundo, creando. Eso que Gasset, sigo mezclando un montón, pero bueno, no importa, eso que Ortega y Gasset llamaría una sobrenaturaleza, ¿no? Eh, Eso está ahí para protegernos, son como, debido a que no venimos con la fuerza de un toro, de un oso o de un león, hemos aprendido a manejarnos en el mundo con la fuerza de la creatividad. Y a mí me hace ruido que reemplacemos eso. Una cosa es reemplazar el trabajo mecánico, ¿no? Y que el trabajo mecánico lo pueda hacer una máquina, una tecnología. Y otra es reemplazar la creatividad, reemplazar el arte. Eso a mí me preocupa mucho más. Por algo, desde que el ser humano prácticamente es ser humano, ya hacía arte, siempre. Antes que cualquier cosa hubo un ser humano, un cavernícola en una caverna, pintándose las manos y dibujando algo en la pared de la caverna, o modificando una piedra para convertirla en lanza, o agarrando dos palos y con el eco de la caverna ahí adentro y golpeándolos contra una piedra haciendo música. Y eso por algo es. Obviamente que hoy en día las máquinas, las tecnologías informáticas ayudan a hacer mejor arte, por supuesto. Pero una cosa es en que ayuden a hacer un mejor arte, a mí me encanta el arte digital, la música electrónica, etcétera. Y otra cosa es que nos reemplacen como artistas. Estoy intentando buscar la forma de que esto no suene en un sentido humanista, que no está perdiendo la esencia del ser humano, o en un sentido metafísico o místico. Es una cuestión estrictamente práctica. Pero bueno, ya encontraré una manera mejor de decirlo, pero por lo menos ahí lo voy planteando. Pero en todo caso creo que una pregunta importante para hacer una tecnocrítica con respecto a estas temáticas es algo que otro pensador francés muy actual, o sea, contemporáneo, actual y que está muy de moda hoy en día, que es Eric Sadan, francés, plantea justamente que una de las cosas más importantes a preguntarnos
En realidad él no lo plantea en modo de pregunta. Él señala la cantidad de cosas que hemos delegado a las tecnologías informáticas. Él habla específicamente de los algoritmos, ¿no? Al software. ¿Qué hemos delegado? ¿Qué cosas que antes hacíamos nosotros y que ahora las hacen las tecnologías? Todo aquello que hemos delegado. Y yo creo que justamente una pregunta, por lo menos para lograr una tecnocrítica y para justamente ver los límites de estas inteligencias artificiales, no para eliminarlas, pero sí para ver los límites y estar atentos y lograr que los peligros no se hagan realidad, es justamente preguntarnos con respecto a estas cosas, ¿qué queremos delegar? ¿Qué le vamos a delegar a estas inteligencias artificiales y a qué no? ¿Y qué cosas no queremos delegar? Ese me parece por lo menos un buen principio para hacer una tecnocrítica con respecto a estas cuestiones. Esto ha sido simplemente un boceto. Obviamente habría que profundizar mucho más. Pero bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución. Es decir, que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.